Gloria a Dios, hermanos de la Iglesia de la Paz, sean bienvenidos todos a este culto familiar. Estamos reunidos en la intimidad de la familia, en el nombre de Jesús, para darle gloria y honra a Él. Primero que todo, vamos a adorar al Señor. Yo quiero que los hermanos sepan que a Dios no solo se le adora con una música. Muchas personas se acostumbran a adorar al Señor con música y entonces cuando no tienen música no adoran a Dios, hermano. Ustedes pueden adorar a Dios por sus virtudes, por sus características, por lo que Él es de corazón. Solo necesitan la boca, los brazos, las manos, los pies para adorarlo. Ustedes lo pueden adorar con todo el cuerpo, levantando las manos, levantado. Si está sentado, si no puede estar parado, levante las manos al cielo y adore al Señor. Yo hoy voy a adorar al Señor bíblicamente. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis dice así, en el versículo 9, Señor, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En el versículo 12, Señor, te adoramos, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. También quiero aquí adorarlo por el capítulo 4, en el versículo 11, donde le decimos al Señor que, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, reitero mi bienvenida de nuevo. Bueno, mis hermanos, yo quiero reiterarles una vez más que debemos reunirnos los días correspondientes a la célula. Cada miembro de la célula debe hacer un altar familiar. Un altar familiar se hace hasta con una persona, no es solamente el líder, hermano. Somos todos los miembros de la iglesia. Si su familia no es convertida, invítenlos, hermanos. Haga su culto familiar en su casa. Cualquiera lo puede hacer. Inviten a las personas del círculo familiar, de los que viven en la casa. Oren por ellos para que Dios les dé revelación y ponga en ellos el querer hacer la voluntad de Dios, de buscar de su presencia. Eso Dios te va a bendecir mucho. Dios va a bendecir a la familia que se reúne con el propósito de adorarlo, de bendecirlo y de glorificarlo en sus respectivos altares familiares en los días correspondientes a las células. Otra cosa más, no olviden enviar su asistencia, hermano. Envíen la asistencia. Hermanos, tampoco se olviden de ofrendar. Y a eso vamos ahorita, a ministrar ofrenda. Aun cuando los tiempos están más difíciles, hermano, es cuando más tenemos que ser fieles al Señor. Porque nosotros no debemos ser fieles cuando está la bendición en nuestras casas y estamos alegres, estamos contentos, ahí sí, gloria a Dios. No, gloria a Dios hasta en los tiempos más difíciles, hermano. Hay que glorificar a Dios, hay que alabar a Dios, hay que orar a Dios, no hay que desanimarse, hermano. Yo entiendo las circunstancias que estamos viviendo de encierro, uno se fastidia, yo también soy ser humano, yo también me fastidio, pero hermano, mantente ocupado, mantente orando, mantente haciendo algo productivo, lee la Biblia, lee un libro, mantente ocupado en oficios del hogar, hermano. Es necesario que tú te mantengas, no desista en el nombre de Jesús. Vamos a ministrar los diezmos, ofrendas y primicias. Yo hoy le tengo un principio más, que es la séptima ley de la cosecha abundante. Y esta ley lleva por título la bendición centuplicada. Está en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 10, en los versículos 29 y 30, y lo voy a leer, y dice así de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, en el siglo verdadero, la vida eterna. Gloria a Dios por esta palabra. Bueno, yo quiero decirles que ustedes deben meditar este texto. El Espíritu Santo va a hablar contigo. Nosotros tenemos, hermanos, que esforzarnos en meditar la palabra y que esa rema que yo reciba sea del Espíritu Santo. Que sea Él que me revele lo que quiere decir esta palabra. No hay que malinterpretar la palabra. No quiere decir que nosotros vamos a abandonar a nuestros hijos, madres, padres, etc. No, hermano. Lo que quiere decir es que debemos dar primero honra a quien hay que darle honra, que es a Dios. Y principalmente estamos hablando de la honra del dar. Primero se le da a Dios y después se da a los demás. Recuérdense que hay una palabra que dice que aquella persona que no sostiene a los de su casa es hasta peor que un incrédulo. Entonces, por eso es que yo les digo, necesidad que tenemos de interpretar la palabra de Dios, de meditarla para que sea el Espíritu Santo el que nos dé la revelación referente a esta palabra. Y tenlo por seguro que vas a recibir 100 veces más si tú cumples con esta palabra. No es solo dar, es también saber administrar, ser el buen mayordomo de lo que tú se queda contigo. Porque tú le devuelves a Dios de lo que Él te dio. Entonces, vamos a administrar bien. Ya siempre, y lo sigo repitiendo, aunque ustedes ya lo sepan, lo sigo repitiendo. La buena administración, ¿verdad?, nos va a ayudar a prosperar. Y también el otro elemento que falta en nuestro crecimiento financiero es, hermano, es el factor de toma de decisiones. No se pueden tomar decisiones que no sean sabias, y la sabiduría está en el consejo. Entonces, cuando usted tenga una decisión financiera que hacer, ¿verdad?, de adquirir un bien, de adquirir cualquier cosa, pida consejo, hermano. Hay personas que tienen mucha experiencia en esa área de toma de decisiones financieras, porque tú puedes ser muy buen dador, cumplidor de los principios del reino, tú puedes ser excelente administrador, pero si eres una persona que no toma decisiones sabias, hermano, te vas para la quiebra. Entonces, nosotros no queremos eso. Dios te quiere bendecir, pero nosotros tenemos que aplicar principios con sabiduría en el nombre de Jesús. Bueno, vamos ahora a entregar, a devolver a Dios nuestros diezmos, ofrendas y primicias en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos ahora a extender nuestras manos hacia los alfolíes y vamos a consagrar esos diezmos, ofrendas y primicias. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos, dedicamos todos estos diezmos, ofrendas y primicias, tanto los que están en los alfolíes como los que han sido depositados a través de medios electrónicos. Señor, los consagramos para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Bendícelo conforme a la promesa que está establecida en tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos un tema muy importante, como yo siempre llamo el banquete de esta semana. Es para que ustedes puedan alimentar sus espíritus, para que ustedes puedan meditar en esta palabra, puedan practicar esta palabra y puedan a lo mejor comenzar, se les pueda abrir
una revelación que va a cambiar sus vidas, va a transformar sus vidas en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos hoy un tema denominado los 7 montes de influencia de la sociedad, que se refieren, le van a dar claridad a los miembros de la iglesia de cómo cada uno de nosotros debe, ¿cómo se dice?, definir su llamado. Nosotros tenemos un llamado general y un llamado específico de Dios. Tú estás hoy realizando tu llamado general, estás yendo a la iglesia, estás a lo mejor cumpliendo deberes de líder de célula, estás como discipulador, cualquiera de las áreas de la buena obra. Sin embargo, nosotros tenemos una función, aquellas personas que no forman parte del presbiterio de la iglesia, la idea no es estar sentados de lunes a sábado o venir simplemente el domingo a oír el culto y ya se olvidaron de ser cristianos. No, hermano, la idea es que tú tengas un trabajo activo en tus respectivas áreas de influencia, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu profesión, para tú llevar el evangelio como instrumento de transformación de la vida, de la sociedad, de la ciudad y de una nación. Esta palabra tiene por base Isaías capítulo 2, versículo 2. Y dice así, que acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Si nosotros nos paramos y echamos un vistazo a nuestro alrededor inmediato, ¿cuál es nuestro alrededor inmediato? Nuestra familia. Tal vez veamos que tal vez nuestra esposa o nuestros hijos no hayan tomado la decisión de ser salvos y de convertirse. Tal vez los parientes, tengamos muchos parientes dentro de la familia que no se han convertido. A lo mejor ni siquiera le han predicado de Jesús. Tú no le has predicado de Jesús. No les has hablado de Jesús. No les has hablado del evangelio, de las buenas nuevas, de la salvación, de la vida eterna. Entonces, si vamos a ir un poquito más allá de esa frontera de la influencia familiar. Vamos a la influencia en el medio o en la sociedad inmediata donde tú te desenvuelves. Puede ser trabajo, profesión, etc. Te vas a dar cuenta que hay escándalos políticos sobre corrupción. Hay caos en la sociedad con altos índices de divorcio, altos índices de familias desestructuradas, hay un alto índice de deserción escolar, hay abandono de familias por parte de los padres. Uno porque por irresponsabilidad tal vez no tienen principios, y otra porque a lo mejor se van al exilio, se van en la diáspora buscando sustento en otros países, pero la consecuencia es que dejan a la familia abandonada y desestructurada. Esto sin hablar de la situación de hambruna generalizada por la falta de empleo y de que además estamos viviendo una cuarentena que vino a agravar esta situación de caos de la sociedad. Esta cuarentena producto de la pandemia del virus COVID-19, que eso no está solo a nivel nacional, eso está a nivel mundial. Ha traído un gran número de casos de enfermos con poca posibilidad de salvarse, tal vez por falta de vacunas, insumos médicos o de recursos humanos que los atiendan. Y entonces, hermanos, también nosotros lo que vemos aquí que hay un descuido generalizado por parte de las personas, de los miembros de la familia, de los miembros de la sociedad. Se establecen normas sanitarias para evitar la contaminación, usar tapabocas, distancia social, lavarse las manos, lavarse la cara, etcétera, y no lo cumplen. Hermanos, si hay una cuarentena libre dentro de esta cuarentena radical, la gente sale desaforada a las playas, a todo lugar, y a reuniones familiares, que es el lugar donde principalmente, o las reuniones públicas, donde principalmente se contamina. Entonces, mientras hay un gran número de almas perdiéndose,
tanto por enfermedades, por hambruna y por esta situación de caos en la sociedad, también hay un gran número de almas perdidas por falta de evangelismo y predicación del evangelio del reino de Dios. Yo no quiero decir que las iglesias no estén haciendo su labor. Sin embargo, el esfuerzo que se está haciendo no es suficiente o la estrategia que está siendo aplicada no es la más apropiada o ideal. Debemos tener presente que Jesús no vino solo a traer salvación. La salvación es solo la entrada. Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Muchos de nosotros tenemos la idea, y es una mentira del diablo, y tenemos que renunciar a esa mentira del diablo, de que la vida cristiana se resume a un culto familiar. No. Mientras que el mundo alrededor de nosotros está en caos y las almas se están perdiendo. Ajá, sí, un culto familiar y el resto de la semana no hace nada. No, señor. A eso se refiere esta estrategia de los 7 montes de influencia de la sociedad. Si esto está pasando, quiere decir que no estamos entendiendo nuestro propósito como cristianos. Y tal vez estamos vagando en la vida, aguardando que se cumpla la profecía del rapto. Amados, todos tenemos un llamado particular de parte de Dios. Y este tiene que ver con una unción que tenemos que descubrir en oración y desarrollarla en la acción. Vamos a ver la carta de los Efesios, a ver a qué se refiere esa unción. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Decimos que esta unción viene a representar, o cada una de estas unciones viene a representar un llamado específico para tu vida cristiana. Tienes que descubrirla en oración, tienes que desarrollarla a través de la acción en el nombre de Jesús. Pero no quiero que me malinterpreten cuando hablamos de unción, profeta, pastor, porque mucha gente se asusta. No, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser profeta. No quiero que me malinterpreten cuando yo hablo de este versículo, de esta unción. Estoy hablando de unción. Yo no estoy queriendo decirle que tú vas a formar parte del liderazgo principal de la iglesia y vas a ser un pastor de la iglesia. Eso es un llamado particular que Dios te va a hacer a ti. Pero cuando yo hablo de esta unción, es para que tú vayas a las naciones, vayas a la sociedad, vayas al lugar donde tú ejerces tu influencia con el evangelio del reino. Esta unción es la que debe ser usada de lunes a sábado. No hay que confundir que el cristianismo es un cristianismo únicamente de yo venir el domingo a la iglesia y luego me olvido de Dios desde el lunes al siguiente domingo. No, hermano. La idea es que tú de lunes a viernes ejerzas esa influencia. ¿Y cómo la ejerces? A través de la predicación del evangelio. En tu zona de influencia, si tú eres médico, ¿verdad? La primera influencia que tú ejerces es a través de tu testimonio. Si tú no tienes testimonio, no tienes empatía con la persona o con las personas, tú no vas a poder hablar con propiedad o con autoridad, como hablaba Jesús. Entonces, yo lo que les quiero decir es que debemos definir, ¿verdad?, cuál es nuestro llamado. Próximamente vamos a estar hablando de llamado. Vamos a tener un tema o 2 temas, porque esta área es bastante grande, de llamado, los propósitos de Dios para nuestras vidas. También quiero decirle que esta unción de la cual acabamos de llegar, sumadas al mandamiento de la Gran Comisión, nos van a dar la estrategia apropiada, primero para transformar nuestras vidas cuando hablamos de discipulado a personas, cambiar las mentalidades de personas, a activar la unción del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo de esas personas, ¿verdad? Tanto para eso como para nosotros transformar sociedades, ciudades y naciones.
Acuérdense que la Gran Comisión habla en Marcos 16 de predicar el Evangelio a toda persona. Y Mateo capítulo 28 habla discipular, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, estos dos nos van a dar la estrategia apropiada para nosotros ir a hacer este trabajo, de influir a la sociedad, de ya parar de estar sentado en la iglesia. El Evangelio no vino solamente para salvar almas de la condenación, también vino para transformar la sociedad, los sistemas, las naciones y los países. Quiero hablarle de algo que va a resultar a lo mejor revelación para muchos de ustedes y que se llama empoderamiento de poder sobre la iglesia, hermanos, sobre los miembros de la iglesia que constituyen la congregación, ¿verdad? Ya existe un empoderamiento. Desde aquel día que tú recibiste al Señor Jesucristo, tú recibiste en tu espíritu el Espíritu Santo y recibiste la unción del Santo. Y oigan lo que dice esta palabra en Isaías 61, capítulo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto que está aquí ya se cumplió y se continúa cumpliendo. Se cumplió en Lucas 4 con Jesucristo propiamente y después de su partida se sigue cumpliendo con nosotros. Tú tienes la unción del Santo para predicar la palabra, para predicar las buenas nuevas, para hacer la obra de Dios. Y ahora esta palabra profética también contenida en este capítulo que está en el versículo 4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas naciones. Ese es tu trabajo, ¿verdad? Conforme a esta estrategia que nosotros vamos a describir a continuación, referente a los 7 montes de la sociedad, ¿verdad? De los 7 montes a través de los cuales nosotros vamos a influenciar a la sociedad con el Evangelio de Jesucristo, con el Evangelio de las buenas nuevas, en el nombre de Jesús. También quiero decirle que estamos autorizados por medio del Espíritu Santo para nosotros bajar el cielo a la tierra. Quiero mencionarles la palabra que está contenida en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en su versículo 10, donde el mismo Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tú tienes la unción para traer el cielo a la tierra. Tú eres embajador del cielo en la tierra. Tú eres un nacido de nuevo. Tú eres un hijo de Dios, heredero de Dios. Tú tienes la autoridad y el poder para tú traer ese cielo a la tierra y a través de esta estrategia poder transformar sociedades, sistemas y naciones en el nombre de Jesús. Yo quiero decir que también nosotros nos debemos considerar una generación privilegiada, hermanos. Tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos, porque tenemos el privilegio de conocer esta estrategia. Pero como cristianos, a lo mejor cristianos de otra época no la tuvieron, pero nosotros ya ha sido revelada, las revelaciones son progresivas. Dios está revelando el trabajo, está revelando las palabras respectivas para que nosotros vayamos a hacer ese trabajo que Él quiere hacer de salvar a las almas de la condenación eterna. Vamos a impactar las naciones con esta estrategia en el nombre de Jesús. Quiero hablarles del origen de la estrategia visión de los 7 montes de la sociedad. Esta estrategia no es un fin, es un medio para discipular una nación y transformarla. Esta visión fue revelada a un hombre de Dios llamado Loren Cunningham. Él fue el fundador del movimiento misionero Jóvenes con una Misión, JOCUM. En el año de 1975 él tuvo una visión mientras oraba y le preguntaba al Señor: ¿por qué estamos enviando tantos misioneros y no vemos los países siendo transformados? Dios le dio la visión de 7 montes, que son como 7 salones de clase,
y que si discipulamos y entrenamos y enviamos a mis hijos a esas esferas o montes, tú vas a ver una transformación nacional. ¿Qué pasó al siguiente día? Loren recibió una llamada del evangelista y amigo Bill Bright. Ese Bill Bright, evangelista, escritor de las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Le dijo, necesito hablar contigo, muy importante, del Señor. Se pusieron de acuerdo y se encontraron. Bill Bright le confesó que Dios le había dado una estrategia para discipular a una nación. Resulta que la estrategia era la misma que Loren había recibido. Gloria a Dios, señores, el Señor está haciendo grandes cosas con su iglesia. Hermanos, a pesar de todo el caos, de todas las circunstancias que nosotros estamos viendo hoy en día, no solo en nuestro país, sino también en las naciones, hermanos, nosotros debemos andar con los ojos de la fe y no por vista humana. Porque por la vista humana nos vamos a desanimar, pero los ojos de la fe nosotros sabemos que hay esperanza en Cristo Jesús, en el Evangelio, de que esta situación de caos sea transformada y sea transformada la sociedad. Nosotros lo vamos a ver. Yo quiero mencionarles esos 7 montes de influencia, donde la iglesia va a ir, donde tú vas a ir a ejercer, no sé cuál, eso lo vas a determinar tú en oración, el Señor te lo va a revelar, ¿verdad? Tenemos el monte de la religión, tenemos el monte del gobierno, el monte de la educación, el monte de la economía, el monte de la familia, el monte de los medios de comunicación, el monte de celebración que incluye artes y entretenimiento. A través de ellas, nosotros vamos a transformar sistemas, sociedades y naciones en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos? Definir nuestro llamado. ¿A dónde tú vas a ir? Tú necesitas, si tú estás en el área de gobierno y ya estás ejerciendo área de gobierno, tú necesitas capacitarte en lo sobrenatural. Tú necesitas desarrollar tus dones. Tú necesitas ser un predicador de la palabra, no en el sentido de predicador de iglesia, pero sí que tú tengas la capacidad de predicar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio del reino. Quien va a convencer es el Espíritu Santo, ese es tu trabajo. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de transformar a esa persona, de convencer a esa persona o a esas personas que tú le estés predicando. Si tú eres un médico y ya tú sabes que tu área de influencia es tu hospital, hermano, ahí es donde tú vas a ejercer esa influencia. Si necesitamos muchos médicos en la iglesia, necesitamos influencia en el área de la economía. En la economía hay empresarios, hay comerciantes que van a traer recursos, hermano, para la obra de Dios. En el monte de la educación necesitamos no solo los profesores y maestros seculares, necesitamos personas con unción de maestro, la unción de Dios de maestro, para enseñar, para transferir, para impartir los principios y leyes del reino que van a permitir que la sociedad pueda ser transformada. Nosotros debemos eliminar en este sentido las mentiras del diablo, ¿verdad? Hay áreas de la sociedad que han estado en manos influidas por Satanás a través de instrumentos de él, ¿verdad? Donde de repente dice, un cristiano no puede ser político porque el político dice muchas mentiras, mentiras del diablo, las reprendemos en el nombre de Jesús y renunciamos a esa mentira en el nombre de Jesús. O en el monte de la celebración, artes y entretenimientos, hermanos, los sistemas de comunicación, el teatro, el cine y todo eso han querido dar una visión distorsionada de la identidad de la persona, empezando desde los niños, hermanos, queriendo tergiversar la identidad de un niño o del género de un niño. Ustedes saben a qué me refiero, hermano. Entonces, esto no es posible. Y la única manera como nosotros podamos ejercer esa influencia en la sociedad, ¿verdad?,
es a través de nuestro testimonio y a través del evangelismo, de la predicación de la palabra. Hermanos, claro, de la oración. Luego vamos a estar hablando en el transcurso. Nuestra iglesia está comenzando con esta estrategia. Yo quiero decirles, creo que lo mencioné en el culto anterior, tenemos 11 muchachos, 11 jóvenes universitarios haciendo un curso denominado Dunamis Pockets. Este curso tiene como propósito capacitar a estos muchachos como evangelistas y líderes a desempeñarse en diferentes universidades. Tú presta mucha atención porque nosotros constantemente en nuestra iglesia estamos haciendo cursos que te van a capacitar con esas mismas habilidades espirituales. Pero tú tienes que querer, tú tienes que desear hacer la obra de Dios con pasión y hacerla. Entonces, nosotros somos una iglesia más. Muchas de las grandes iglesias, de las mega iglesias mundiales, han asumido ya este rol, el rol de conseguir influenciar a la sociedad a través de esta estrategia de los 7 montes, mandando gente, ganando la gente en la iglesia, consolidándola, entrenándola, capacitándola y enviándolas a sus respectivos montes de influencia en el nombre de Jesús. Bueno, es necesario que determinemos nuestro llamado. Y quiero dejarles esta frase aquí de un hombre de Dios famoso, Charles Spurgeon, que dijo así: todo miembro de la iglesia de Jesucristo es un misionero o es un impostor. Hermanos, quedémonos con el primer calificativo. Vamos a buscar nuestro llamado, vamos a hacer la obra, el propósito que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Yo quiero decirles también, hermanos, que quiero invitarlos a nuestro canal de Diflen Maturín en Telegram. Si ustedes quieren una explicación más amplia de cada una de las áreas, montes o esferas de influencia de la sociedad por parte de nuestra iglesia, ahí ustedes van a escuchar si se puede decir, una explicación más detallada y le va a dar una idea más clara a cada uno, y esto va a contribuir con ese llamado que tú tienes a tomar una decisión, a que se te revele a ti cuál es tu llamado específico en cualquiera de las áreas. Ya nosotros comenzamos en ese canal de Diflen Maturín, empezamos la semana pasada con la introducción y también con la primera área. Está ahí, tú lo puedes entrar en el nombre de Jesús. Yo quiero terminar con una palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice así: y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, el hombre por su desobediencia cayó. El primer Adán cayó por la desobediencia, perdió el poder y la autoridad. Pero ya eso terminó. Ya Jesucristo vino y recuperó a través de su muerte en la cruz y de su resurrección, recuperó el poder y la autoridad que el hombre había perdido por su caída. Depende de ti, de tu obediencia, de tu compromiso con el Señor, de tu recuperar y de tu cumplir con ese llamado, con ese propósito que Dios tiene para ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo quiero que aquellas personas que están en este culto familiares, primos, sobrinos, nietos, abuela, que sienten la necesidad, están sintiendo la necesidad de llenar algún vacío existencial con la persona de Jesucristo. Yo te agradezco que vamos a levantarnos, vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer esta oración. Diga así: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Señor Jesús, yo abro mi corazón
y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida del cielo. Te doy gracias, Señor Jesús, si hiciste esta oración. Fuiste reconciliado con el Padre. Naciste de nuevo en el Espíritu. Recibiste en tu interior. Ahora el Espíritu Santo está dentro de ti. Hay un canal abierto, una comunicación abierta con Dios. Tú puedes orar a Dios en el nombre de Jesús. Dios te va a escuchar y te va a responder en su soberanía y en su tiempo perfecto. Entonces, si tienes alguna duda sobre esto, pregúntale al líder del altar, pregúntale ya sea tu padre, tu madre, tu hermano, quien sea el líder, cuál es el próximo paso, qué es lo que debes hacer, o consúltanos en estas redes sociales, también puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Quiero ahora, vamos a despedirnos, vamos a levantar las manos al cielo y yo quiero orar por ustedes, pedirle a nuestro Dios y Padre Celestial que los bendiga porque su bendición enriquece y no añade tristeza. Yo también los bendigo con la bendición sacerdotal declarando sobre sus vidas, declaro sobre sus vidas en el nombre de Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo que crezca cada día más y el amor del Padre que se manifieste en acciones de amor para glorificar el nombre de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Cielos abiertos, caminos abiertos para ti y tu familia en el nombre de Jesús.